Bienvenidos a Chamullando. Pepín, Cuchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Otro día más. Otro día más para iniciar este pequeño espacio que tenemos. Pero antes de iniciar todo, ¿qué tal tu día? Bien, tranquilo. Sí, igual con la recuperación de yeso y todo, pero bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu camino acá? He estado, un poco ajetreado porque están reparando, o siguen el mantenimiento de la avenida Universitaria. Bueno, es una avenida que tenemos acá en Lima. Y pues es un tráfico tremendo y acá nuestra Plaza Norte es un despelote cruzar. Pero no, fuera de eso, tranquilo, la semana ha estado bien. Me gustó que hemos podido por fin poder subir el primer video. Primer video, correcto. He visto que tiene bastantes comentarios. No sé si tienes algo que Sí, ver. Justo queríamos, antes de empezar, de repente este video, agradecer la acogida a todos los que están comentando, los que se están suscribiendo al canal. Por favor, compartan nuestro video, suscríbanse. Y sí queremos responder ahí de repente unos cuantos comentarios. Acá tenemos un usuario que justo nos preguntó, como el primer video que hicimos con respecto a los mundiales, nos preguntó cuál es el partido que más les ha impactado dentro de los mundiales que hemos visto. En tu caso... Mira, yo lo comenté en el video, si es un partido como tal, yo me diría el de Alemania-Brasil del 2014, ese porque, fue impactante ver cómo la poderosa Brasil en su casa, con su gente, fue totalmente vapuleada, destrozada por una Alemania que jugaba un fútbol no vistoso quizás, pero muy práctico. Alemania terminó siendo campeón mundial. Claro, ¿de acuerdo? Y me animaría, aparte de eso, es un partido también de 2010. Bueno, los que conocen saben que me gusta cómo jugaba esa Alemania, la de Sudáfrica 2010, que pierde la final, pierde la semifinal, creo, con España, con gol de Puyol, de cabeza. Ya, ese mundial es más... Claro, el mundial que más te pegó, tú lo dijiste. Es más visceral. Fue el de Sudáfrica 2010, ese que más te pegó. Sí, pero tenemos ese mundial que más recuerdo y el que más me gusta el partido. Partido que más te gustó. También lo puedo ver, me gusta ver partidos repetidos y colocarlo y verlo. Más que nada porque el partido era muy parejo y al final se termina rompiendo más que por algo técnico o algo lujoso, es por coraje de ambas selecciones, ¿no? En este caso, Puyol, el eterno capitán de España. ¿no? Termina metiendo un testarazo que terminó siendo gol y pase para la siguiente fase, para en este caso la que se volvería futuramente campeona. Claro, exacto, es España. Bueno, en mi caso, yo también tengo muchos partidos que me marcaron y si tengo que decir uno, como yo dije, el mundial que más me marcó, a pesar que yo estaba más chico, fue justamente el primer mundial que yo vi, que fue el de Italia 90. O sea, ¿por qué me marcó tanto ese mundial? Porque fue el primero. O sea, yo prácticamente no tenía una conciencia cuando era muy pequeño, era un niño muy pequeño cuando ocurrió lo de México 86. Pero ya para Italia 90 yo ya era un niño que ya miraba fútbol, ya me gustaba el fútbol. Entonces me marcó. Y han habido un montón de partidos, pero si tendría que decir el de Italia 90, no fue la final que perdió Argentina, sino más bien fue en octavos, aquel Argentina-Brasil, que gana Argentina y elimina a Brasil en octavos, porque era clásico sudamericano. O sea, yo desde niño ya igual, clásico sudamericano, Brasil-Argentina, y que se toparan en un mundial, claro. Y encima en una fase eliminatoria, que era octavos de final, y encima el gol que anota Argentina. Yo por eso soy, así como hoy en día hablamos también la vez pasada, la época de Ronaldo y Messi, pues yo era fanático de Maradona. Y justo una de las imágenes que tengo justamente son en ese partido, cuando Maradona pues comienza a dejar en el piso a muchos brasileros y se la da a Caniggia, que era un delantero también espectacular que tenía Argentina. El hijo del viento, le decían. Y la cosa es que lo deja solo a Caniggia y Caniggia pues anotó un golazo, ¿no? Entonces sí recuerdo mucho ese partido. Una, porque me impactó el choque entre Brasil y Argentina. Dos, porque lo vi a Maradona en una jugada que uno te deja marcado, que lo endiosé por esa jugada y me volví muy fanático de Maradona. Y era un Maradona que ya tenía problemas, ya tenía problemas extradeportivos, ¿no? Ni siquiera fue el mejor Maradona de los 70s, 80s, no. Ya era un Maradona que no era su mejor versión. No era su prime. No estaba en su prime. No, ya era un Maradona que
Entonces, pero no, igual tengo recuerdos de muchos mundiales, ¿no? Igual hemos dicho que vamos a seguir tocando temas mundialistas. Justamente acá tenemos otro comentario también. Como repito, agradecemos mucho los comentarios. Y acá también tenemos un comentario que nos dice que les gustaría ver si podríamos hablar con respecto a los jugadores que están jugando el actual mundial, pero que son hijos de exjugadores que ya jugaron en mundiales. Y hay algo que sí de repente es curioso, ¿no? Porque es cierto, en este mundial la selección de Noruega tiene 3 jugadores, en el cual está incluido Haaland, claro, que es uno de los jugadores más famosos actualmente, uno de los delanteros más conocidos, cuyo padre jugó el mundial de Estados Unidos 94. Conjuntamente con los otros 2 jugadores, son 3 padres que jugaron. Que están viendo sus hijos, digamos, llegar a la misma contienda futbolística. Exacto. Y compartir, digamos, esa misma emoción. ¿No? Bueno, a ver, su padre jugaba en otra posición, como tal, pero... Claro, pero igual es como padres ver a los hijos, ¿no? Digamos, lo que has hecho con los hijos. Entonces, sí, de todas maneras vamos a tocar más adelante nuevamente temas mundialistas, claro, de todas maneras. Estábamos pensándolo hacer después de la fase de... Sí, más que nada para poder ya ver cuáles son los equipos que han pasado. Exacto. Y ya ver cómo se van acentuando, digamos, los equipos. O sea, hay equipos, como en todo, que tienen un inicio más lento hasta que se van, digamos, engrasando, si se puede decir, entre ellos mismos, conociéndose mejor, las técnicas, el ritmo. Y ya... Claro, sobre todo también para ver, o sea, queremos hacer de repente un video pasado la fase de grupos para ver siempre cuál ha sido la desilusión o cuál es la sorpresa. Claro. ¿No? O sea, siempre hay sorpresas. Siempre, en todos los mundiales como lo tocamos la vez pasada, ¿no? Siempre hay un país que termina sorprendiendo, que no es el favorito, pero termina pasando por coraje o garra, ¿no? Entonces, de todas maneras, no se preocupen, vamos a seguir también con programas relacionados a los mundiales, a este mundial y al fútbol, ¿no? Pero bueno, este tema, hoy día no sé, ¿de qué te gustaría hablar? Justamente, ahorita que hemos tocado el tema de lo que los padres que han tenido hijos en el Mundial o que han compartido la camiseta de la selección, quisiera ver, ya que estamos en el mes de junio, y ya estamos a puertas de lo que vendría siendo una fiesta importante, ¿no? Que es el Día del Padre. No sé si en todos los países se celebra el tercer domingo de junio. No. Yo tengo entendido que en algunos países tienen una fecha establecida, otros son en marzo, otros celebran el Día de San José, ¿no? Por eso, en Europa. En marzo, o sea, es en realidad muy variado. Tienes países que lo celebran en noviembre, tienes países que lo celebran en junio, tienes países que lo celebran en julio, tienes países que lo celebran en marzo. Los que normalmente lo celebran en marzo, si no me equivoco es el 19 de marzo, es porque justamente es como decías, es por el tema de San José, que es, digamos, se le reconoce como el padre claro, adoptivo de Jesús y se le reconoce como, ¿no? El padre, entonces claro, el jefe de familia, ¿no? de la Sagrada dato Familia. Curioso, ¿sabes por qué a los José nos dicen Pepe? Coméntame, Bruno. ¿Por qué? Ya, mira, porque se supone, o lo que se dice es que como José es el padre de Jesús, es el padre putativo. Ah, sí, correcto. Entonces, padre putativo. La abreviatura, sí, digamos, de eso es P.P. Entonces ahí está el Pepe. Sí, correcto, correcto. Por sí, eso le dicen Pepe a los José, sí, básicamente. Exacto, por el padre putativo. Claro. Exacto. Pero, ¿sabes exactamente quién inicia este movimiento del Día del Padre? Porque, a ver, no pareció, o sea, no es que se celebró desde el día 1 el Día del Padre. Por eso te digo, es dependiendo. O sea, si tú te refieres al que celebramos nosotros. Eso fue en Estados Unidos. Claro. ¿Sabes quién lo promueve? No recuerdo. Una mujer. Acá tengo el dato. La señora se llama Sonora Smart Dot. Ella, el 19 de junio del año 1910, en Washington, es la que da la iniciativa o impulsa el celebrar el Día del Padre gracias a su padre por el sacrificio que hizo su padre para con ella. Entonces, ella en una forma de reconocimiento se unió con un montón de gente de su vecindario para poder recordar, en primera instancia, a su papá. Esa fue su idea. Pero eso se fue extendiendo. Y por obra y gracia, se llegó a, digamos, internacionalizar. Y llegó a ser un boom en lo que vendría siendo todo, al menos todo Sudamérica. Ya recordé. Bueno, en realidad, claro, los que, digamos, tienen, digamos, una especie de... Estados Unidos, digamos, una influencia en ciertos países. Aquellos países que hemos tenido influencia, digamos, de Estados Unidos, hemos copiado esto de celebrarlo en junio. Pero claro, ya me acordé, en el caso de ella... claro, ella creo que era... Claro, es que su padre eran 6 hermanos, claro, creo que su papá... Su papá era un, un veterano. Ahí también hay otro dato curioso, porque mira,
un año antes, si no me equivoco, antes de eso, en realidad sí se había promovido que se celebrara el Día del Hombre, o incluidos los papás, por un accidente o por una tragedia que ocurrió con unos mineros, o un accidente en una fábrica, en una industria, algo así, o no recuerdo si fue con mineros, pero creo que después de eso es lo que tú me dices, años después, es de que esta mujer, que mira, no recordaba el nombre. Sonora Smart. O sea, a ella más que nada se le atribuye. Se le atribuye. Uh-huh. Pero eso fue pasado, eso fue en 1900, ¿cuánto? 1910. 10, ok. Claro, es que es un... Pero la celebración con la fecha que nosotros tenemos... Que es el tercer domingo. Eso se instituye en 1960 y algo. Claro. 1960, después, si no me equivoco. Claro. Sí, entonces, digamos, hacemos el primer registro que se tiene es de ella. Sí, pero digamos, mira, acá estamos tocando del de nosotros. Pero, por ejemplo, que te digo, el que se celebra en marzo, que es el de San José, ese se celebra desde el siglo XIV. Claro, es mucho más antiguo. O sea, imagínate, en Europa, por eso es que países como en Italia, España y muchos países que son católicos, ellos celebran exactamente en marzo, el día de San José. ¿No? Pero es sorprendente, porque al fin de cabo ella lo hace porque su papá crió a seis hijos. Entonces ahí... a ver, investigando también me puse y me hizo pensar, me hizo recordar. Entonces, yo no tengo muchos recuerdos claros como tal de mi papá. Los perdí cuando yo tenía 5 años. Entonces, tengo recuerdos muy vagos. Pero, tú que has tenido más tiempo para gozar a tu papá, ¿qué recuerdos tienes de él? Bueno, tengo muchos recuerdos, ¿no? Con mi papá. La relación con mi papá... fue de amigos, porque bueno, acá hay incidencias personales, ¿no? Que uno a veces de repente cuenta cuando está en estos programas o en estos podcasts. Bueno, en el caso de mis padres se separaron cuando yo tenía aproximadamente 16 años, algo así. Entonces la relación con mi padre era más que la de un amigo. Fue una buena relación, porque crecer con un padre que es como un amigo... Claro. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? De repente mi padre también me veía a mí como un amigo más que como un hijo, entonces había una relación más cercana de lo común, ¿no? No vi tanto el ejemplo de un papá, sino vi como que un amigo. Más, de repente yo tengo anécdotas con mi papá que muchos hombres no tendrán con sus padres. Yo, por ejemplo, me he ido, como se dice coloquialmente, a juerguear con mi papá. O sea, claro, éramos como amigos, o sea, tengo esa experiencia de haberme ido... Pero, Fabio, tú ya eres padre, en todo caso, sí, claro. ¿Tú qué crees, o digamos, qué me aconsejarías? Porque, a ver, yo aún no soy papá, espero en Dios no ser papá. Pero si no quieres ser papá, ¿no? Pero lo que voy es para los padres primerizos, o habrá muchos que no estarán que quizás estén a punto de ser padres, serán padres por primera vez, quizás... Lo que pasa es que... Porque no hay un manual. Justamente por eso el consejo, yo creo que no... En estos casos, cuando uno quiere aconsejar, para ser papá es complicado. Porque uno, como no existe un manual, uno es papá en base a lo que vivió como hijo. Claro. Entonces, o son dos. O haces lo que no te gusta, o sea, lo que te hubiera gustado que hagan contigo, o haces exactamente lo que hicieron contigo. Cuando eres papá, cuando vas a criar, ya sea padre o madre, o sea, vas a hacer dos cosas básicas. O no te gustó lo que hicieron contigo y vas a hacer lo contrario, o vas a entender que te criaron bien y vas a hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué ocurre ahí? Las épocas han cambiado, el mundo es diferente. Entonces, muchas veces cuando los padres quieren seguir criando a los hijos en base a cómo los criaron a ellos... El mundo ya cambió. Hay un choque de tiempo, claro. Es un choque cultural, ¿no? Pero es difícil aconsejar, es como cuando, otro tema, ¿no? Es como cuando a veces me dicen, yo tengo más de 20 años de casado, amo a mi esposa, tengo un feliz matrimonio, pero no por eso voy a decir, cásate, ¿me entiendes? Es lo mismo, porque va mucho de un tema propio de tu experiencia. Persona, entonces, imagínate que a mí me dicen, oye, aconsejalo a esta persona, y yo le digo, no, como yo tengo más de 20 años de casado y estoy felizmente casado, el matrimonio es maravilloso, y se casa este muchacho, se casa esta chica, claro, y le va horrible, claro. Le va fatal, y me dijiste, no, tú eres el culpable. Pero en este caso, porque a ver, a mí, ¿qué te gustaría, o sea, si tú podrías hablar, digamos, con tu yo del pasado, ¿no? Con tu Cuchi joven. ¿Tú qué le hubieras dicho? Porque, a ver, supongo que habrá cosas
que en su momento uno no entiende como hijo, pero cuando te vuelves padre hay cosas que dices, ok, ya, mi papá hacía esto o me decía esto por tal motivo, ¿no? O sea, que quizás no fueran las formas de cómo te decía las cosas, o porque a ver, me pasaba a mí, no con mi papá, pero sí con mi mamá, que me decía o me corregía de cierta forma y dice, pero qué injusto, ya creces, tomas conciencia y dices, no, a ver, tiene razón, porque uno cuando es joven a veces no mide las consecuencias de tus acciones, ¿no? Es lo natural. Es lo natural, porque es natural. Es parte de ser joven, ¿no? De experimentar, salir. Pero yo supongo que como papá también tienes que darle un cierto marco de seguridad porque a fin de cuentas es tu hijo, ¿no? Y el mundo no es tan bonito y de rosas como uno cree. Aparte que, a ver, lo que acabas de decir es muy real y mucha gente de repente no sabe, pero lo que acabas de decir es algo que es biológico. Está demostrado ya científicamente que, por ejemplo, los chicos cuando entran a la adolescencia hay un tema de bloqueo mental en el cerebro y en este caso toda la información que quieren recibir ya no la quieren recibir de las primeras personas que tuvieron en su niñez, es decir, la figura ni materna ni paterna. Ajá. Entonces, ¿qué cosa empiezan a recibir? Imagen de tratan o desean recibir información de afuera, externo al hogar. Entonces es muy natural, por eso es que es algo muy cliché. La adolescencia. Exacto, es algo muy cliché. Dicen, los hijos, porque eso es la etapa de la adolescencia, porque ya lo demostraron, ya descubrieron científicamente que el cerebro en la adolescencia justamente como adolece de personalidad o adolece de definir todavía una personalidad, está buscando información, pero ya recibió una educación en los primeros años. Ya no quiere escuchar la voz de la mamá, ya no quiere escuchar... Este formato, ya no quiere seguir, sino vivir otras experiencias. Quiere escuchar otras voces, digamos, ¿no? Es algo como que tu cerebro ya no quiere esa voz. Claro, porque es la típica, ¿no? Dice, escucha, el papá le dice una cosa, no hace caso, el amigo o el papá del amigo le dice otra cosa y es lo mismo. Y la ciencia ya demostró por qué funciona. O sea, ya durante los primeros años, la voz que escuchaba de tus mentores, tus padres, los que están en tu hogar, ya no las quiere escuchar. Tu cerebro las rechaza. Ahora quiere escuchar nuevas voces. Entonces, por eso muchas veces los chicos que se encaminan mal son justamente la adolescencia, porque terminan escuchando, siguiendo a los amigos. Claro, exacto, escuchando malas voces, ¿no? Pero, o sea, como volviendo al tema, o sea, ¿qué cosa, o sea, puedes aconsejar como padre? Muy complejo. Ahora, si me preguntas, ¿yo qué cosas le podría decir? O si yo pudiera revisar a mi yo anterior, la verdad que es una pregunta bastante difícil, porque igual mi padre, como te digo, fue más que todo un amigo. Entonces, era como una amistad. No sé, en tu caso, de repente, tú me dices, tú perdiste a tu papá cuando eras muy chico, entonces... Lo que yo me hubiera gustado saber... O sea, a ver, porque bueno, se fue por temas médicos, ¿no? O sea, fue tema de salud. Tema de salud. Correcto. Sí me hubiera gustado saber cómo yo hubiera crecido con la presencia de él. Porque, a ver, la figura paterna que yo tengo más referente es mi padrino. Él ha sido el que básicamente estuvo criándome, no presencialmente ni nada por el estilo, pero estuvo apoyándonos mediante sus posibilidades para poder medianamente salir adelante. Entonces... Digamos que algo así como lo que es. Claro, la imagen paterna es la de tu padrino. Es que, a ver, estamos en Sudamérica. La mayoría de los papás están o no están y se van. Porque, por ejemplo, ¿qué te gusta? Cuando estaba en la época de la universidad, hace 6, 7 años, un amigo que se enteró que iba a ser papá. Entonces, felicidades, que esto, que el otro. Y yo, sin ser pájaro de mal agüero, dije, qué cholo, por si acaso, pero no, o sea, ¿estás seguro que es tuyo? Y todos, no, ¿cómo vas a decirle esto? Cosas por el estilo. Y yo le digo, a ver, ¿cuál es el problema? Pues si no, o sea, la duda no está. Entonces, él se encerró, no, ¿qué pasa? Y quedó como una broma. Hace poco, a ver, antes de pandemia, hace, ¿qué te gusta? 3, 4 años, 2020, no, más, 6 años ya, pasó mucho tiempo en pandemia. Sí. Ya, 2020 me entero que él, por temas médicos, se fue a hacer chequeos generales, ¿no? Porque era mayor que nosotros. Y el pata era estéril. No. Y tenía 2 hijas. O sea, el pata se casó, ya tiene 2 hijas, y dice, no, el médico, no, tú siempre has sido estéril. O sea, él se descubrió que él no podía tener hijos. Él no podía tener hijos. Y sin embargo tenía 2 hijas. 2 firmadas. 2 mujercitas encima. 2 mujeres. ¡Wow! Dios. A ver, y yo dije, no, entonces, yo tengo así un poquito ácido al momento de hacer mi broma. Y dije, no, mejor yo me quedo callado, yo no opino. Porque ¿te acuerdas que tú le dijiste? No, sí, me acuerdo que yo le dije. Yo le dije estamos un grupo de amigos, fastidiando. Te tiraste la sal. Fuera así. Pero yo tengo entendido que él ha sido, hasta el momento es buen padre, no ha sido ningún tipo de
a ver, de mal padre, o sea, ha respondido como tal siempre a su... No sé si tenemos problemas técnicos, no, estamos bien. Siempre ha tenido siempre a su responsabilidad. Pero yo creo que toda actitud, o sea, si teníamos que colocar un ranking de papás, para mí hay 2 papás, o hasta 3 papás, que se sacan la valla. Te cuento 2 casos. Uno es el señor de China llamado Yu Xuantang. Este es un padre soltero que caminaba 7 kilómetros diarios, cuesta arriba, por la montaña, cargando a su hijo con discapacidad en una canasta de mimbre en su espalda, para que el niño solamente pudiera ir a la escuela. Lo viajaba y lo recogía. Entonces, si te ponen esa barra, es muy complicado, digamos que... Una valla tan alta. Sí. Ahí, si no me equivoco, en el caso de él fue espectacular porque es más, el gobierno terminó, creo, construyendo o haciendo algo como para que él pudiese ya no caminar, sino que no sé si crearon una carretera o la pista y lograron hacer de que él no ya se vaya, pues no pudiera... Le facilitaron. Le facilitaron, sí. Porque, a ver... Es una historia muy cuando dices montaña especial. No es que caminabas en pista, vereda, no. Era terreno correcto. tosco, ¿no? La naturaleza y era... Sí, esa historia es muy linda, ¿no? Lo que pasa es que, claro, o sea, es como en la vida. Hay, incluso ya hoy en día, ¿no? Hasta tanto el hombre como la mujer, el padre y la madre, es cierto, hay de todo. Hoy en día hay de todo, ¿no? Pero sí es cierto que de repente la imagen paterna está menos puesta en una cúpula, ¿no? Es menos sagrada. Siempre va a ser la madre, sí, ya es por un tema también biológico, pues no, tú sales de tu mamá y hay algo también que ha demostrado la ciencia, de como tú sales de tu madre, hay una conexión biológica que no la tienes exactamente con el padre, y por eso es que los primeros días, los primeros meses, tus primeras reacciones de vida son buscar el calor o a la madre. Entonces con eso creces. O sea, es por eso que cuando uno entra en peligro muchas veces, el subconsciente hace que tú busques a tu madre. Sí, busques la imagen materna, ¿no? Entonces, pero eso también ha hecho que de repente el hombre o la imagen de padre no sea tan resaltada, ¿no? Es que también, si nos ponemos digamos, a menos acá en Perú, el que menos ha crecido, a menos de mi generación, han crecido en una familia disfuncional. Padres separados, o papá falleció, o mamá se fue, papá se fue. Bueno, pero en el caso de familias disfuncionales es un espectro muy amplio, ¿no? Claro. O sea, puedes tener mamá, papá, y igual puede ser un hogar disfuncional. Claro, ¿no? a lo que voy es eso, lo que voy es que, digamos, es que también yo supongo que debe ser complicado el tema de la crianza si eres un padre muy joven. O sea, porque acá en noticias tú ves niños, ¿no? Que papá a los 14, que papá a los 15, que papá a los 19, y son, o sea, si para una persona ya adulta, ser papá es complicado, imagínate para un niño. Claro, pues, ¿no? eso hay que verlo del tema cultural, porque eso estamos hablando en nuestra época, porque el ser padre, o sea, si retrocedemos a muchos años atrás, culturas anteriores, o sea, un hombre ya hacía hogar desde los 14, 15 años, ya hacía cultura. O sea, mejor dicho, ya hacía un hogar. Son culturas antiguas, ¿no? Antes no existía la protección como existe hoy en día. Entonces uno tenía hijos muy joven. Ahora, todo ha cambiado. Tú mismo, o sea, yo te pregunto de repente, no sé si la quieres responder o no la pregunta. ¿Tú quisieras tener hijos? Y dices, no, ¿solo sabes? No. Ya. Yo tengo una teoría. No sé si será la cierta o no. Es algo que yo estoy pensando ya porque soy de otra generación. Yo siento que hoy en día tanto el hombre como la mujer se ha vuelto más egoísta en cuanto a su felicidad. Entonces, y no quisieran cargar con una responsabilidad de hacerse cargo de otro ser humano. Aparte, ¿por qué? Porque hoy en día, pues yo veo que hay chicos o chicas de que pues quieren crecer profesionalmente, quieren crecer físicamente, mantenerse. Entonces, dan prioridad a eso, ¿me entiendes? Que al hecho de tener un hijo y sabes de que cuando tienes un hijo tienes a veces que dejar de vestirte para vestirlo a él, dejar de comer para darle de comer a él. O sea, muchas cosas, gastar tu tiempo. O sea, y entonces yo creo que hoy en día ya hay generaciones nuevas que tienen otro tipo de chip o de mentalidad o buscan otra felicidad, ¿me entiendes? Es que, a ver, yo supongo que, o sea, de por sí, tener una criatura, traer un niño al mundo es complicado. No solamente porque lo traes y ya está. No deja tú la responsabilidad, sino que también tú tienes que darle las mejores condiciones posibles para que ese niño se pueda desarrollar lo mejor posible. Lo ideal es que cada padre busque que su niño
crezca mejor de lo que uno creció. O sea, es facilitarle más las cosas. O sea, a ver, cada quien es libre de tener la cantidad de niños que quiera tener. Al fin y al cabo, cada uno hace con su grupo lo que quiera. Pero hay que ser, al menos yo soy un poco consciente y digo, o sea, aún no tengo, digamos, o no me siento con la capacidad de poder tener una responsabilidad tan grande como lo que es tener un hijo. Y aparte de tener un hijo, también tienes que ver, hombre y mujer, para los dos, con quién te vas a formar una familia. Porque a fin de cabo, con este tiempo que vivimos, que está algo todo rápido, todo que, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué hay que hacer? Todo es muy efímero. Entonces yo creo que para formar una familia no es algo rápido, es algo que se genera con el tiempo y es algo que se tiene que hacer con calma, para conocer a la persona, ver si son compatibles, igual para crear un hijo. O sea, no es algo tan rápido, o no debería ser tan rápido, bajo mi perspectiva. Cada uno es libre de hacer como hacer lo que quiera, porque a fin de cabo no es lo mismo tener uno y darle, en vez de cantidad, darle calidad, que tener 7 o 8 hijos y decir, sabes que no le puedo poner, no sé, un buen colegio y vayan todos a estatal, sin desmeritar nada, ¿no? Pero a lo que yo voy es que cada uno tiene que ser consciente de lo que puede o no puede soportar o lo que puede o no puede dar en ese momento. En este momento de mi vida está totalmente, digamos, descartado ser ser padre. Es justamente la confirmación de lo que yo digo, pues, o sea, hay otra mentalidad, ¿no? Antiguamente era como que, bueno, si vamos al inicio de la era de nosotros como civilización, como seres humanos, era sencillamente como que la continuación de lo que nosotros somos como reino animal. Sencillamente nos producíamos, claro, nos reproducíamos como un tema instintivo, especie, y teníamos que, como algún instinto, ¿no? Mantener viva nuestra especie. Luego, posteriormente, sí cambió un poco, pero cambió a un chip o a una mentalidad de que el tener un hijo es un legado. Y si yo no tengo un legado, ¿para qué tengo vida o para qué genero algo si no tengo a quien dárselo? Ahí viene el típico, entonces, para que mi apellido perdure. Por eso te digo, entonces, en este caso hubo una época en la historia, son diferentes épocas en las cuales el ser humano se ha desarrollado diferente. Una época, como te digo, nos reproducíamos, teníamos hijos por un tema de instintivo. Luego ya hemos tenido una época en la que lo hacíamos como un legado. Y luego llegó una época que es la que, a raíz de eso, o deveniente de esa cultura, era que el ser humano no era completo si no tenía una familia. Claro. Y eso se ha visto hasta mi generación. O sea, mi generación, la mujer que no tenía una hija, no tenía un hijo, no tenía familia, era como que incompleta. Eso hoy en día ya no existe. O sea, eso yo lo estoy viendo en los jóvenes que son de menos de 30 para abajo, ¿no? Los muchachos que tienen 25 o tienen 30, 28, 25, o sea, ellos no, muchos, la gran mayoría no tienen ni ganas de tener hijos, no piensan tener hijos. Y si de repente, piensan como tú, si es que de repente piensan tener hijos, primero tienen que analizar bien su tema económico, lo que ellos quieren a futuro. Cosa que antiguamente no era así, ¿no? Antiguamente era que tú tienes que tener familia y el futuro te lo forjas con los hijos, claro, ¿no? O sea, la idea era, cargando con los hijos, por así decirlo. Tú tenías el hijo ya que el cuchi del futuro se preocupe de cómo lo hagas. No, cargabas con tus hijos con el futuro. Claro, pero es más complicado. No, esa es tu visión. Por eso te digo, es cultural. Claro. Es el chip que ustedes tienen hoy en día, es diferente al chip que nosotros tenemos. Y si yo hablo de repente con un ser humano hace 500 años, 800 años, 1000 años, me decía, no, estás loco, tú tienes que tener 1000 hijos, ¿me entiendes? Claro. Porque es un tema de que es natural y aparte que en esa época no había una mentalidad como la ahora. El desarrollo de la humanidad es en base a la cultura que uno tenga. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, en las partes del occidente, en ciertos países de Europa, de América, sobre todo en Europa, está disminuyendo muchísimo la tasa de natalidad. Vi que en España, en Italia, por ejemplo, ya están en negativo. En Italia, Rusia, en un montón de países, siguen muy lejos, Canadá, en Norteamérica también. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa mentalidad de que ahora yo, sin ánimo de desmerecer a aquellos que tienen mascotas, yo tengo una mascota y mi perrita y la adoro, pero muchos ya se quedaron con que no, prefiero tener un perro, un gato, que un, claro, ¿no? Soy papá gatuno, mamá perruna, en vez de tener un hijo biológico, un ser humano que es de verdad. Entonces, pero como te digo, es un tema cultural, porque tú ves los otros países o en otros continentes que sí mantienen una cultura más fundamentalista religiosa, o te vas a Arabia, los arábicos, los musulmanes, y ellos, siguen teniendo cantidad de hijos. O lo mismo los católicos,
los fervientes católicos que sí, no se llenan de hijos como los musulmanes, pero sí, o como los árabes, pero igual, o sea, tienen hijos, porque la familia es lo que uno... Es el núcleo, al fin y al cabo, de su religión, nosotros entendemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces, por ende... Es más, nosotros, cuando uno habla de matrimonio, habla justamente que desde la misma palabra matrimonio viene de madre, de matriz, de que es tener hijos. O sea, lo cual no quiere decir que si tú te casas con una mujer que por un tema de enfermedad biológico no puede tener hijos, no quiere decir que esté mal o que la trates mal, ¿no? Pero el significado nació ahí, la simbología está ahí. Ya. Madre, matriz, matrimonio. Ya. ¿No? Entonces, yo creo, concuerdo contigo en varios puntos. Más que nada por el tema de lo que sí, pues yo creo que ahorita la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones, está viendo no tanto la familia, sino el individuo. Exacto, correcto. Entonces... Pero ojo, yo creo que eso en Occidente, sobre todo. Claro, en Occidente. En otras partes, créeme, viajamos a otros países y la cultura sigue siendo como hace 500 años. Pero, ¿no? por ejemplo, Japón, China, también está el tema... O sea, China, el tema demográfico, los chinos se multiplican... Se multiplicaron, porque ahora ya hay cierta... Ya desde hace muchísimos años que China comenzó con el tema ¿Aún sigue el tema de la cantidad de hijos que pueden tener? No. ¿O ya volvieron a esa ley? Ya, o sea... Esto es como que sí y no. O sea, en la época de cuando hubo esas leyes en las cuales incluso hasta en algún momento hubo hasta que tenían más de dos o más de un hijo, pero luego hubo también ciertas condenas y todo lo demás. Hasta hoy en día hay ciertas restricciones, ¿no? Pero no es como antes específicamente, pero sí, o sea, hay cierta restricción en China igual para tener muchos hijos, ¿no? Hay ciertas condiciones que se dan, por ejemplo, en lo que es ayudas sociales, ¿no? Si tú tienes un hijo, tienes ciertos seguros. Si tienes 2, 3, 4, como que te lo quitamos o cosas así, ¿no? Hay condiciones sociales que el gobierno te las da cuando tienes un solo hijo, y eso ocurre, por ejemplo, en países como China, que hay una superpoblación, sí, ¿no? Pero te doy el contraste. Por ejemplo, países como Canadá. Canadá, como no necesitas hijos, necesitas población, ahí es el contrario. Mientras más hijos tienes, más dinero te paga el gobierno. En Canadá, por ejemplo, tiene estos sistemas como hay ahorita en Europa, como Italia o otros países, que te están pagando por hijo. Si quieres familia, o sea, quieres un hijo, quieres 2 hijos, te pagan por hijo. Porque más hijos, mejor es. Claro, porque necesitan población. Claro, que su densidad poblacional está negativo. El recurso humano es lo que te hace funcionar un país. Claro, si no funciona. No funciona. Entonces, y sobre todo están viendo a futuro, porque, digamos, las personas que hoy en día son jóvenes, pero van a llegar a ancianos, ¿quién les va a pagar sus pensiones, esos ancianos, si no tienes población que pague? Que se pague. O sea, la gente no entiende que la economía funciona también en base digamos, a la cantidad de jóvenes que haya. De personas, de seres humanos que van naciendo. Porque, o sea, yo me hago viejo, claro, y si yo tengo atrás una generación que está poblado, que voy a tener quienes vean mi vejez. Pero si posteriormente ya no hay seres humanos, ya no hay población, ¿quiénes van a mantener a las personas ancianas que hay una película vienen? Muy buena, no sé si seguirá vigente, por favor, no sé si seguirá vigente en Netflix, que la vi, es El último hombre, no, el último niño. Sí, es una película muy buena que supuestamente ya no nacían más seres humanos. Ya no nacían humanos, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, una mujer aparece embarazada. Y hay una guerra total. Sí, correcto. Por ella. La película es muy buena porque tiene connotaciones incluso fundamentalistas y religiosas. Tiene muy buenas porque te da a entender que el mundo había cambiado tanto por la falta de nacimiento de otros seres humanos, de nuevos seres humanos, que justamente ya habían pensado de que ya no iba a haber más seres humanos, que el mundo estaba acabando, se habían hecho... Además, en la película sale como noticia que el hombre más joven había fallecido y era una pena y todo. Sí, correcto. Y el hombre más joven tenía 27, 26 años. O sea, ya estaba grande ya para ser el último hombre más joven del mundo. Claro, había sido el último en nacer, pues, ¿no? Sí, correcto. No, la película es muy buena. Aquellos vamos a tratar de repente de colocarla. De colocarla, sí, voy a tratar de colocar la película, de buscarla, porque sí, es muy buena. Sí, tienes razón. Y esa película tiene una escena muy buena, muy impactante, que es la del nacimiento. Sí. Es muy real, es muy buena esa escena, porque se hace casi con una cámara en tiempo real. Por eso la escena es muy buena, muy impactante del nacimiento. Yo sincero, yo sé que...
a ver, el tema de los partos se avanzó un montón y ahora permiten al padre ingresar. Yo no lo hago. O sea, a mí me tendrían en otra camilla también ahí atendiendo, porque yo me desmayo. No, yo no puedo. No, pues yo, o sea, si fuese yo, le echo la bendición, vamos, tú puedes, está en tus genes, ¿no? Le echo por desde afuera, yo no ingreso. Bueno, yo sí tuve la bendición de ver nacer a mi hija, estuve en la sala de partos. Justamente también ahí comencé a admirar mucho más el valor y la fuerza de la mujer, porque es verdad. O sea, mi esposa dio, obviamente, a luz en parto natural, por eso estuve presente. Corté el cordón umbilical, algo que es único para mí, o sea, único en la vida, un momento único en mi vida. Y sí, es especial, o sea, es algo impresionante, pero claro, yo en mi generación, te hablo de mi generación, yo como padre, el que nazca tu hija a tu costado, que cortes el cordón umbilical, que la tengas recién nacida, yo, o sea, en mi generación yo digo, no hay nada más hermoso en la vida que eso, pero claro. Puede venir un muchacho ahorita y me dice, no, lo más hermoso en la vida es ser futbolista, ser Cristiano Ronaldo, ser Messi, ser piloto de avión. No, claro, yo entiendo, o sea, yo te hablo de mi generación y en lo que claro, en lo que es personal, en mi apreciación personal, claro, en mi perspectiva no hay nada más maravilloso que eso. Una consulta, a ver, yo hablaba con unos compañeros y me decían, sobre todo a compañeras, me decían que ellas guardaban cosas de sus hijos pequeños, sí. Dientes, uñas. El cordón. No, hasta el cordón umbilical te lo puedo hacer. El cordón umbilical. Pero las uñas, o sea, las primeras uñitas, pues, las primeras uñitas. ¿Tú las has guardado? Con mi esposa hemos guardado, si no me equivoco, también tenemos, a mí me pareció creo, las primeras uñitas. Un poco raro. Dije, no están enfermas, ¿qué hacen guardando? Bueno, eso es fácil de responder. Producción, guardamos el diente, creo, el primer diente, esas cosas, ¿no? Entonces, porque yo dije, están locas. No, es natural. Es natural. Es natural, el cabello, los primeros cortes de cabello. Yo creo que un padre hace locuras por sus hijos. Por ejemplo, como el siguiente caso del señor Dick Hoyt, estadounidense. Bueno, el caballero ya no está con nosotros, ¿de acuerdo? Pero su legado aún sigue vigente. Su hijo, llamado Rick, nació con parálisis cerebral. Pero cuando Rick le dijo a su padre que quería participar en una carrera benéfica, su papá dijo que no era corredor, era una persona ya de 40 años que dijo, nunca había entrenado en su vida, dijo, vamos, hijo. Lo empujó en su silla de ruedas y juntos completaron más de 1000 carreras de resistencia, los Ironmans, esos que involucran... Son triatlones, son de natación, ciclismo. Todos en tiempo, ¿de acuerdo? Considerando que él corría empujando a su hijo. Sí. Cuando a él le preguntan, oye, pero tú has podido ser un profesional, o sea, de alto rendimiento, dicen, no, porque yo no tengo la fuerza para hacerlo. Yo solo soy el medio, porque el que tiene la fuerza y la voluntad, no soy yo, no es mi voluntad, es la voluntad de él. Y si mientras que él quiera hacerlo, yo voy a seguir siendo sus piernas. Fueron sus frases de él. Entonces, ahí te das cuenta que el sacrificio, las locuras que un padre puede hacer para poder ver el logro de ver a su hijo feliz, sonreír, ¿no? Porque al fin de cabo le salió el pequeño, bueno, no pequeño, es un hombre ya, Rick, por la condición que tenía, ¿de acuerdo? Su padre no permitió que él no pudiera cumplir su sueño de ser maratonista y cumplir más de 1000 carreras. O sea, yo no te corro ni 100 metros y ya estoy con la lengua afuera. Imagínate completar 1000 carreras y sí, es una historia muy linda. Sí. No la recordaba, pero ahí cuando comenzaste a contarla, sí la recuerdo. Es una historia muy linda. Sí, o sea, obviamente uno como padre, como tú dijiste también hace un rato, ¿no? Hay padres y padres. Claro, hay de todo en este mundo. Entonces, sí, obviamente para el padre que sí, hacer feliz a su hijo lo es todo, va a dar esos sacrificios, ¿no? Eso es algo como que natural. Yo lo digo natural porque, claro, se despierta ese instinto natural del padre hacia el hijo cuando tienes esta mentalidad o este chip que sí tú por el hijo das todo, ¿no? O sería capaz de darlo todo por la felicidad de tu hijo. Claro, o sea, yo creo que a veces los sacrificios que el padre hace, o sea, llegar a su casa quizás con problemas, cosas por el estilo, cuando te preguntan, ¿y cómo te fue? O qué cosa, y el papá dice, estoy bien, todo bien, no hay problema, ¿no? A menos con el hijo, para que no sienta que la figura, digamos, paterna, la figura de fuerza de la casa... También se quiebra. Pues. Claro.
Al fin y al cabo, yo creo que cada uno puede hacer o cría bajo las circunstancias que le permita y se esfuerza bajo las circunstancias que le permitan. Que le permitan, eso es cierto. ¿No? Eso que acaba de decir es lo más real, pues, ¿no? Uno se desarrolla, trata de desarrollarse, pero claro, si ya has tenido un hijo y eres padre, la condición del desarrollo de su hijo va en base a las posibilidades que tú estás dando, ¿no? Porque eso es real, ¿no? También muchas veces ocurre que tú quisieras a tu hijo de repente darle, no sé, puedes llevarlo a viajar alrededor del mundo, tenerlo en el colegio privado más caro del mundo, pero no eres Bill Gates, pues, ¿no? Entonces, eso también da. Pero sí, o sea, tiene que ver, como te digo, mucho con el tema cultural, lo que vive la sociedad en cada época. Soy una generación, hasta un poquito de una generación mayor que tú, y ya de por sí nuestra mentalidad cambió. Imagínate cómo va a ser tu generación con la de otros chicos. Ahora, de repente la generación con otros chicos va a terminar siendo más parecida a la tuya, o de repente, quién sabe, un salto generacional y retrocede 100 años, ¿no? No sabemos. Entonces no sabemos, pero hoy en día sí, yo siento que se da mucho eso. Y también... O sea, yo escuché que hay un documental de este padre, del señor Dick Hoyt, pero creo que retomando, digamos, ya no tanto el tema del sacrificio y más que nada el tema de los padres más reconocibles, con mayor impacto, digamos, en la cultura, quizás no peruana, pero quizás en la cultura del pop en general, está el personaje que hizo Will Smith en la película... ¿En busca de la felicidad? La felicidad. Sí. Qué buena película. Él interpreta al señor Chris Gardner. Sí, correcto. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vimos en la película, evidentemente es una dramatización, pero sí él cuenta él llegó a dormir en los metros debajo. Sí, correcto. En los baños ahí. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Ahora, mi pregunta es, enlazando más que nada, ¿qué películas tú recuerdes que te hayas visto y te hayan marcado los padres que estaban? Porque tenemos papás y papás. Si quieres irte a la zona, digamos, más divertida, más irreverente, tienes a Homero Simpson, si vas al dibujo animado, tienes a Peter de Family Guy, tienes Hay una película que es de los años 90, o no recuerdo si fines de los 80, que es una comedia o un drama comedia, se puede decir, de un actor que incluso su partida fue muy comentada porque se desvivió. Se dice que se desvivió, si no me equivoco, ya no estoy tan tanto. Es un actor, Robbie Williams. Y él se hizo famoso en una película en la cual él justamente había tenido una separación, un divorcio, y tenía no recuerdo si una restricción para con los hijos o algo así, en el caso de la sentencia del divorcio. Uh-huh. Y él, como era actor, decide maquillarse y se transforma en una señora para ser nana de sus propios hijos. Claro. Y en realidad la película, claro, tiene escenas de comedia, pero es cómica, pero no, tiene mucho contexto dramático, ¿no? Porque en realidad, imagínate hasta dónde llegas tú como hombre para transformarte en una anciana y criarla como nana cuando son tus propios hijos, con tal de estar cerca de tus propios hijos. O sea, esa es una, ¿no? Ese es un ejemplo, pero... No sé si tú, o sea, hay otros ejemplos de también lo que es un patriarcado. No sé si tú has visto El Padrino, la debes haber visto. Sí. Ya. El Padrino es otro tipo de ejemplo de lo que es un patriarcado, ¿no? Con otros resultados, claro está, pues, ¿no? Es que yo creo, a ver, para los que no han visto El Padrino, básicamente trata, digamos, ¿esa época de 70? ¿La década de los 70, 60? Es que dependiendo, porque, a ver, El Padrino es una trilogía y en realidad, o sea, El Padrino te habla de la familia, una familia, o te habla en realidad de lo que es las familias de la mafia, familias italianas que llegaron a Estados Unidos y bueno, se formaron. Y te habla específicamente de una de las familias que es las Corleone. Entonces, pero bueno, dentro de esa familia, que es donde se especifica la película, donde se centra la película, está el ejemplo de lo que vendría a estar el padrino, el patriarca, ¿no? Él llegó de Italia, empezó desde abajo y bueno. Era de Sicilia, creo. No, ellos son de Sicilia. Lo que pasa es que ahí hay un poco de repente de historia, ¿no? En Sicilia, se supone que es esta pequeña isla en Italia, es donde nace lo que es la Cosa Nostra, la Mano Negra, que es la historia de las mafias, ¿no?
Entonces de ahí salen muchas familias, se extienden a Italia y con la migración de los italianos alrededor del mundo, pues, también llegaron obviamente a Estados Unidos, se instalaron en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y esta película habla justamente de esta parte de la historia, porque es real, no la película, no la vida de los Corleone, es una dramatización, no los Barcini, no, o sea, no es que sea real exactamente, pero se basaron en lo que es algo real, la migración italiana en el mundo, y al migrar, los italianos migraron también estas especies de costumbres de ganarse la vida en base a la mafia, ¿no? Claro. Que era una especie de lo que hoy en día, por ejemplo, vivimos en Perú, extorsión, no sé, tú eres un negocio, me pagas porque este es mi vecindario y yo te doy seguridad, yo te protejo, ¿no? Solo que correr de los tiempos, obviamente cambiaron porque ya tenían que legalizarse. ¿Por qué? Porque obviamente ya la policía, ya no podían tener protección de la policía, ya no podían seguir comprando políticos. Entonces, con dinero que habían hecho, digamos, con la mafia, comenzaron a hacer negocios legales, ¿no? Como los casinos, compañías. También se pusieron empresas de constructoras, el tema inmobiliario, recoge basura, todo eso manejaba. Todo eso ha sido, muchas empresas o grandes corporaciones han crecido con dinero de la mafia, pues, porque ya hay un momento en que obviamente ya no podía, era insostenible el tema de la mafia. Viendo la figura del padrino, de Don Vito, ¿no? Don Vito Corleone. Vito Corleone. Yo creo que él, a su hijo, porque él tenía 2 hijos, ¿no? El mayor, que era más... Él tenía 3 hijos. Tenía 4. Pero una mujer. Claro. Y tuvo 3 que, digamos, el mayor, Santino, el segundo mayor, que era Fredo, y el último, Michael. Ya, yo creo que él quería que Michael no siga sus pasos, él quería que se meta más en la política, que tenga una vida de bien, pero al ver que, o sea, yo creo que Michael, al ver a su papá en la situación que se le complica, bueno, vean la película, es buena, se le comienza a complicar la situación, el manejo. Yo creo que sí voy a dar el spoiler del Padrino, porque no creo que haya personas que no hayan visto el Padrino. Ya, bueno, entonces, al ver que ya todo se le venía abajo, Michael toma la decisión de tomar la cabeza, ¿no? La fuerza, y pone en su lugar a Fredo, o sea, porque Fredo era una persona que como hijo dejaba mucho que desear, más que nada porque no cumplía, supongo, las expectativas que tendría Don Vito para con él. Nunca, lo que pasa es que, claro, Fredo no tenía los estándares para ser jefe de familia. Y es el típico, creo, caso de hijo que tiene las mismas opciones, oportunidades, o mejor dicho, les brinda las mismas oportunidades, pero termina defraudando de cierta u otra manera al papá, ¿no? A la figura paterna como tal. Porque tuvo las mismas oportunidades. Y no tanto porque, o sea, el papá ya sabía que Fredo nunca iba a ser, porque desde niño fue el más enfermizo. O sea, por ejemplo, en El Padrino 2 tú te das cuenta, que ahí te das cuenta cuando hablan de justamente la vida de cómo llega Vito Corleone joven, cómo nace, cómo se crea la familia, y ahí está Santino, está Fredo, todos niños. Y ahí pues Fredo era... Y justamente se ve el ejemplo de que Michael es el más engreído, el último, el que más chiquito, el que él cargaba como bebé y con el que hubo el feeling del hijo menor. Más bien Fredo tendría este problema de ser el hijo de en medio. Por más que había una mujer, la mujer no cuenta, ¿ya? La sacamos de la ecuación. Porque ahí... Claro, en el caso de los 3 hijos varones, digamos, el mayor Santino, el último Michael, el engreído. Y digamos que Fredo era aquel de en medio pero era justamente el más enfermizo. Entonces, de muy pequeño, en El Padrino 2, tú vas a ver escenas de la película que tú ya dices, porque Fredo nunca fue el que el que iba a seguir el mando después de Santino. ¿Y por qué Santino nunca llegó? Santino era, pero Santino lo desaparecen, lo desviven. Claro. Entonces, el que toma en realidad, Michael toma la posta porque a Santino lo desviven. Claro. Pero igual, Santino era muy temperamental, muy loco, muy así. Entonces, ya de por sí, el padrino, Don Vito, ya sabía de que Santino no era la persona indicada. El que tenía, digamos, la personalidad ecuánime, el que podía tomar las decisiones para seguir las riendas de la familia, iba a ser Michael. No, yo ahí, en el tema de que tú dijiste hace un rato que el papá no quería, como que Michael, yo creo que sí, es verdad, al comienzo no quería, porque Michael había estado en el ejército. Claro. O en la marina, no recuerdo, pero ya llegado en el comienzo del Padrino. Estaba metido en las Fuerzas Armadas. Entonces, había servido al ejército y todo. Y claro, se ve como que
pero yo creo que era porque Don Vito lo veía como su hijo menor, el menor de todos, o sea, era El como conchito. que el conchito, el bebé, que no quería que le pase nada malo. Pero cuando realmente Don Vito se entera de que es Michael el que logra la... Soluciona los problemas. No, se venga, porque cuando hay el ataque a Vito, Claro, a Don ya. Vito, Él es el que él mueve es el las- que va al restaurante a solucionar con el jefe de la policía y con el turco este, que no me acuerdo el nombre. Y la cosa es de que ahí, cuando le dan la noticia a Don Vito se pone a llorar y se encierra solo en la oficina. Y ahí es donde tú te das cuenta, ok, él está llorando porque sabe que su hijo, que era el engreído, es el que ya se metió al mundo y es el que va a ser el futuro padrino. Yo lo interpreté igual, pero yo lo interpreté con la connotación de que él no quería esa vida para su hijo. O sea, yo creo que él dijo, ok, ya el mayor ya está metido en esto, el segundo no esperó mucho de él, pero bueno, si tiene que ganar la vida de una forma. Y al tercero le estaba dando mejores opciones, mejor tipo de desarrollo para que pueda llegar a ser mejor persona. Pero por las circunstancias y la misma familia, creo que lo llevaron a tener que mancharse de lo que es su familia, a fin de cabo. Pues. Lo que pasa es que yo creo que la connotación es porque era el menor, era el que no quería, porque es más, cuando lo hace Santino en el transcurso de la película, entonces hay bastantes escenas en las que no querían de que él, pero porque era como que el menor, como que Claro, el miedo a que el él bebé. como menor, el bebé de la familia, porque para ser honestos, si tú eres jefe de una familia mafiosa, eres el padrino, a la larga y a la corta, querer pensar de que tu hijo no va a terminar involucrándose es imposible. O sea, ahora, yo siento que a él lo querían proteger. No querían que él se involucre, pero por protección. Pero estaba dentro de la familia. En algún momento él de repente iba a verse afectado. Solo que pensaban de que de repente no querían, en pocas palabras, que se ensucien las manos. Y el que más se ensució las manos al final terminó siendo él. Claro. Es más, él se convierte en padrino estando Don Vito vivo, solo que ya recuperado del incidente y que Claro. lo atacan, ya no tenía la fuerza para mantener la familia. Claro, él es el... Creo que los consiglieri lo terminan a él aceptando como el nuevo... No, padrino. el consiglieri es un personaje, es el abogado de las familias. Cada familia tiene un consiglieri. Claro. En este caso, los Corleone tenían como consiglieri a este irlandés, a este actor irlandés que era una persona mayor, media peladita, Ujú. que ya, él eres el abogado. El consiglieri es un consejero, es cuando tú tienes que negociar con otra familia, otra mafia, Claro. tú lo llevas, entre consiglieris van Yo haciéndose... recuerdo mucho la escena cuando Michael va creo que Estados Unidos, a Nueva York o a donde está Las Vegas, creo, donde está Casino, estaba el segundo, Santino, con otro pata más. Y Santino le lleva la contraria a Michael. Y Michael dice, primero, cuando lo bota el pata, dice, primera y última vez que tú me llevas la contraria. Porque me voy a olvidar, Alfredo, digo. con Fredo fue eso, dice, claro. dice, sí, sí. me voy a olvidar que eres mi hermano y te voy a hacer pagar cada una de tus palabras, una cosa por el estilo, le dice, ¿no? O sea, Claro, o sea, nunca me contradigas en frente de otra familia, en frente de... Claro, pero lo que pasa es de que ahí justamente ya Michael justamente se había hecho ya padrino, ya él era el Claro, padrino. el padrino, ya. Entonces va a Las Vegas para ver cómo estaban Las los Vegas negocios, era. sí, a Las Claro, Vegas, sí, a Las uno Vegas. de los casinos de Las Vegas, para ver los negocios que ellos tenían ahí, pero ya no querían tener un porcentaje, sino querían ser dueños completos de los casinos, porque justamente, yo como te digo, la mafia ya con ese dinero ya no quería tener negocios ilícitos, quería tener negocios lícitos. Entonces, una de las ideas es, compremos casinos. Entonces, donde hemos estado invirtiendo dinero, ahora queremos ser dueños. Y es ahí donde choca con las otras familias que también estaban en los casinos, ¿no? Cosas así. Pero sí, o sea... más que película, una serie también que vi a raíz también, eso es, porque, a ver, el tema parecido al Padrino, una serie parecida es Los Sopranos. Claro. Ahí estás con los capos. ¿Cómo se llama el principal? Yo te diría su nombre. que Los Sopranos es Más real. hasta más real que El Padrino en el aspecto de desarrollo de rubros actuales. Porque sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de Los Sopranos, las mafias italianas se extendieron en negocios como lavanderías, como limpieza, como construcción, y sí verdaderamente eran familias que vivían el día a día, pero en base hacían a veces negocios. Pero, ¿tú sabes por qué me llama la atención eso? Porque ahí te das cuenta que el cabeza de familia, no me acuerdo su nombre
no del actor, sino del personaje. No me acuerdo. Bueno, sí, míranla también, La Sopranos. Es una serie ya antigua. Sí, sí. Pero esta cabeza de familia comienza a tener ataques de ansiedad. Entonces, en la cultura de ese momento, digamos, en la historia, estaba mal visto que un hombre tan fuerte, tan poderoso, tenga ataques de pánico. Pues que es normal, a fin de cabo, tener ataques de ansiedad si es que estás pasando por una situación que no puedes manejar. Entonces, él comienza a llevar en secreto terapia con una psicóloga. Pero a la psicóloga él no le puede decir a qué se dedica textualmente. Pues dice, no, soy empresario y cosas por el estilo. Pero a la par, la mujer comienza a sospechar porque su marido comienza a llegar un poco tarde. Entonces yo creo que también la carga que a veces uno como padre puede llevar para poder aparentar, ¿no? Que no, nada me perturba, todo está bien, todo está tranquilo, te termina igual, por más poder que tengas, te termina carcomiendo poco a poco si no tienes una fuente o un lugar en el cual tú puedas respirar, tranquilizarte, ¿no? Y llevar al control, porque a fin de cabo, a ver, estamos llevando cosas de ficción, ¿no? Porque a fin de cabo no se puede saber ciencia cierta cómo era. Lo que pasa es que Los Sopranos, claro, Los Sopranos, al ser una serie, claro, aparte te da el poder tú ver esas cosas más reales, ¿no? Aparte está tocando, es una época mucho más moderna que el tema del Padrino. El Padrino es una película, es una saga que te resume un poco la historia de la migración italiana y cómo llegaron las mafias, ¿no? Pero Los Sopranos es ya existiendo ya la mafia como tal, cómo funcionaría una familia que tiene un negocio de una familia mafiosa. O sea, es diferente, ¿no? Es muy diferente y la serie sí es muy entretenida, sí se la recomiendo. Yo, o sea, en cuanto a series de televisión, para ser honesto, no soy mucho de series ya, o sea, yo he sido de series muy de niño, yo soy de series de televisión. O sea, literalmente de televisión. Claro. Yo ya hoy en día que existen estos ya canales específicos de series, yo he visto muy pocas. Yo soy de la época de los años 80. Yo he visto series de los 70s, 80s y 90s. Ya, y uno de repente de las primeras décadas del 2000. Y ahí en adelante sí conozco de series, claro, pero sé cuáles son, si tú me hablas, pero he visto muy pocas. O sea, de las últimas, es más, para decirte, como para que tengas una idea, porque te voy a decir nombres de series, oye, pero esas son antiguas, pero para que tengas una idea, o sea, de las últimas series que yo he podido ver, Friends, y de las últimas que yo podía decir, sí, modernas, de las que me encantaron, y de las últimas, The Big Bang Theory. Ya, por ejemplo, The Big Bang Theory para mí es una de las series, de las mejores series, de las más espectaculares de todos los tiempos, ¿ah? Pero te hablo de unas... que es raro que yo haya visto una serie de esta época, o más o menos de esa época. Pero mira, llevemos entonces el tema de Big Bang Theory. Esa serie te presentan 4 personajes masculinos principales, ¿no? Que así inicia, ¿no? Que están Sheldon, Leonard, Raj y Howard. Howard. Que es mi personaje favorito. A mí. Howard sí. No eres Tim Sheldon, no. Porque digamos que la serie, o sea, el mundo... gira en torno de él y de Leonard. El mundo televisivo, claro, colapsó o se fanatizó con Sheldon Cooper, tanto así que, o sea, Sheldon tuvo su propia serie de niño, así que la serie de niño. Sheldon. Y tanto así que de repente la gente también, este es un dato curioso, que la gente de repente no sabe mucho, existe el teorema de Sheldon. Sí, claro. De Sheldon Cooper, el teorema de Sheldon Cooper, que es el tema de este teorema matemático por el número favorito que tenía Sheldon, que era más especial, que si no me equivoco era el número... 73, 74 creo que era. Sí. 70 y algo. 70 y algo, porque ya. Era el 23º y el 13. No, hay un teorema espectacular. O sea, cuando yo revisé lo del teorema, alucinante. Esa serie, para que la gente sepa, no era un grupo de escritores que se sentaban. Habían científicos claro, metidos para poder... Porque la fórmula que están escritas en la pantalla o en las pizarras... Son reales, existen. O sea, ¿qué es lo que hacían? O sea, si bien es cierto, habían escritores, habían productores, todo. Si bien es cierto, no es que siempre había un productor, sí, había un escritor o un productor, no recuerdo, o un guionista que sí había sido científico, pero lo que hacían normalmente era siempre asesorarse con diferentes científicos, matemáticos, entonces para cada uno de los episodios cuando se trataba específicamente de algo científico, ¿no? Para no cometer error. Pero sí es cierto que hubo bastantes personas involucradas dentro de la producción que sí eran personas de ciencia, pero o sea, sí era verdad. Si te pones a ver, y tocando ese tema de Big Bang Theory,
¿te das cuenta que los 4 personajes que estaban ahí tenían relaciones complicadas con sus padres? Los 4, ¿ah? Por ejemplo, Sheldon se le cayó la manía de tocar 3 veces. ¿Por qué? Porque él le explica en un capítulo. Dice, la primera es para avisar. La segunda, para que se pongan los pantalones. La tercera es para que me abras la puerta. Porque él dice que un día él no tocó la puerta, abrió y encontró a su papá teniendo intimidad con una mujer que no era su madre. Entonces, de eso a un niño lo trauma. ¿Te imaginas? Paréntesis. Por ejemplo, yo tengo una amiga, saludos por favor, que o sea, lamentablemente ella tuvo que vivir algo que no le deseo a nadie. Es llegar de improviso a su casa y encontrar en una situación complicada a su papá. No con su mamá, obviamente. No con su mamá. Wow, qué difícil. Wow. O sea, no, sí, algo, pero es o sea, obviamente. Ya está bien y está mejor. Claro, pero obviamente eso te deja algún tipo de tara, ¿no? Algún trauma, o sea, eso debe ser difícil, ¿no? Depende de la personalidad que tenga la chica, ¿no? No, a ver, era una persona muy, muy resiliente, muy igual, correcta. Pero no, sí, o sea, difícil y complicado, ¿no? Pero en el caso de Sheldon, date cuenta que igual él ya, o sea... Él es una persona especial. Claro, es especial, obviamente es especial, pero es que por sí, obviamente, las personas que tienen ciertas cualidades o desarrollan ciertas cualidades mayores en cuanto a la intelectualidad, muchas veces personas que tienen ciertos síndrome de Asperger, son muy buenos, son malos claro, socializando, pero son buenos en otras cosas. Obviamente puede ser, en este caso era buenísimo en números, en física, en química y lo demás, ¿no? Entonces justamente se da mucho eso. Hay muchos seres humanos que tienen un problema para socializar, pero es porque tienen un coeficiente intelectual muy alto y por eso es que su cerebro se enfoca en alimentarse en otras cosas, ven el mundo de otra manera. Entonces cada uno de los personajes sí tenía pues ciertas capacidades. Pero tenía una relación, por ejemplo, Sheldon, él renegaba de su papá, pero si tú has visto la serie de John Sheldon, o sea, no, la del no le he seguido, ahí pero sí tú ves los sacrificios que hacía el papá para poder entender a su hijo, porque a ver, Sheldon vivía en su mundo. Exacto. O sea, a veces pasaba que estaban en su casa con su mamá cocinando, el papá en el baño, tocaban la puerta, abrían y eran 2 personas de la CIA o del FBI y decían, ¿quién es John Sheldon? ¿Quién es Sheldon? ¿Por qué? Le hemos rastreado una llamada de este número, que se han comunicado con Uganda, por ejemplo, un país así, para conseguir uranio 236. ¿Por qué? Es un niño, ¿no? O sea, van a hacer una bomba. Ingresaron y no, es que quiere hacer mi tren más rápido, y él, como tiene el conocimiento de cómo hacerlo, me falta tan material para poder ¿cómo lo consigo? En tal lugar fue y llamó. Entonces, ahí te das cuenta de la relación que tenía. Quizás Sheldon no entendía a su papá, pero ya concorde, va creciendo, va entendiendo, más aún cuando tiene su relación con que se transforma en su esposa, Amy Farrah Fowler, que es la otra científica. Claro. De acuerdo que, ojo, que en la vida real ella sí es científica. Ella sí tiene doctorado. Sí, tiene doctorado, pero no recuerdo exactamente. ¿En qué? No sé, pero sí, yo sé que sí es. Porque ahí en la serie ella es bióloga, creo, si no me equivoco, o no sé cuál de las chicas era bióloga. Es neurocientífica porque la Bernadette, que es ella es la microbióloga. Es microbióloga, sí. Ya, pero ¿qué pasa? Casi al final, bueno, mírenla, es una serie que ya terminó hace tiempo. Sí, ya la gente debe. Pero en los capítulos casi finales o temporadas finales se ve que una teoría que él estaba desarrollando no funciona, o se da cuenta que estaba refutada, y él entra en depresión. Y él pone un video que él se había grabado de niño para mandarse un mensaje de apoyo si se veía trabado. Entonces él coloca y ve que es un mensaje de él, que hola Sheldon, ¿no? Hablando de niño con el adulto, ¿no? Es un video. Pero el video se corta y aparece un video grabado que su papá grabó, pero grabó hablando de fútbol. Entonces, esa conexión que tiene Sheldon con su papá, o con la figura de autoridad como tal, al principio él no la entendía, más aún cuando él va a visitar a su hermano. Claro, eso es muy bueno. Y su hermano le dice, ¿tú crees que cuando papá ya se fue, ¿tú crees que el mundo seguía igual? No, yo me tuve que hacer el responsable porque su hermana menor era una irresponsable. Sí. Su mamá estaba destruida. Entonces, el que tuvo que asumir toda la responsabilidad le tocó al hermano mayor. Sí. Y dice, ¿pero por qué no me dijiste a mí? Es que te estaba también a ti protegiendo, pues. Entonces, ahí te das cuenta que la relación que tenía Sheldon con su papá, aunque él no la supiese o no la entendiera en ese momento,
era una relación en la cual el papá le daba el marco para que él se pudiera desarrollar con las limitaciones de un papá de clase media baja, ¿no? Que te plantea la serie, porque al fin de cabo, que una persona con esas características de Sherlock muy específicas, esa condición, lograse claro, suspirarse y que no le hayan hecho tanto bullying o tanto daño físico, es de admirar. Pero si cruzamos la acera tenemos a Leonard, que es un personaje que tú miras y dices que claramente tiene síndrome de Edipo, que claramente tiene traumas psicológicos, sí. Más aún por la mamá, que era curiosamente psicóloga analítica o psicopedagoga. Era terapeuta, una cosa así, era psicóloga. Y su papá era sociólogo. Claro. Y los dos no se llevaban, a tal punto que en la serie se tratan de peor de lo peor. Y ahí te das cuenta que él decía, mi papá solo abrazaba al niño estrusco, que una momia que tenía. Y dice, a mí me daba cólera que lo pateaba de noche. Es más, él cuenta en un capítulo que agarra y dice que él construyó una máquina de abrazos. Sí, correcto. Y lo más triste era que él no lo usaba su papá. Pero si tú te das cuenta es que de por sí, a lo que yo te estaba diciendo, justamente, digamos, los chicos o las personas que son especiales, que tienen cierto tipo de intelecto más desarrollado, justamente se les complica desarrollarse, y se les complica desarrollarse con la sociedad, incluida su propia familia. Entonces, es algo normal. Por eso Big Bang Theory es espectacular, porque te muestra muchos aspectos de la vida, pero que la gente de repente lo ve de manera superficial, pero no, o sea, es verdad. Incluso ya yendo a un tema más real, específicamente a lo que yo te digo, a veces uno tiene este intelecto, el coeficiente tan adelantado que no te puedes realmente desarrollar con la humanidad. No hay, si no me equivoco, la historia de esa persona que tenía el coeficiente intelectual, o uno de los que tenía el coeficiente intelectual más elevado, menos en la era moderna, está considerado como el mejor o el de mayor alto coeficiente intelectual, y él pues realmente prácticamente fue una persona que nunca salió, el que sabía más de... El que se quedó en silla de ruedas. No, Stephen Hawking. No, él no. Él no, Hawking ni siquiera ganó un premio Nobel. No es por desmerecer, ¿no? Pero es que hay gente que lo idolatra, pero él también es alguien sobrevalorado, es un científico sobrevalorado, porque en realidad hizo algunas teorías con respecto a los agujeros negros en el espacio, pero aportó algunas cosas, algunas teorías que sí, con el correr de los tiempos. Pero no, pues tienes realmente científicos que son pues muchísimo mejores que él, solo que la condición física de él lo hizo famoso comercialmente y entonces favoreció para eso. No, en los años, no recuerdo si fue 50 o 60, hubo en Estados Unidos, si no me equivoco fue, pero no me acuerdo de ascendencia de qué era una persona que tenía un coeficiente intelectual elevadísimo, o sea, pero recontra súper elevado. Se dice que en la era moderna es el hombre con el mayor coeficiente intelectual, y él hablaba, creo que a los 11 años ya hablaba como 80 idiomas, entre lenguas y dialectos, sí, entre dialectos muertos, entre lenguas vivas, entre lenguas muertas, hablaba como 80 idiomas. O sea, estudió tanto, era tanto cerebro que ni siquiera podía no podía hacer una vida normal. O sea, dice que leyó cientos de miles de libros, o sea, tenía tanto, ya le costaba, ¿no? Y si mal no me equivoco, también partió y ni siquiera pudo desarrollarse profesionalmente porque era demasiado, ¿no? O sea, hay veces que estas personas tienen tan desarrollado el coeficiente intelectual que se enfocan en ciertas cosas que ven el mundo de diferente manera. Ahí está. Es que yo supongo que ellos serán tan inteligentes, por no tener otra palabra de decirlo, que nos verán a nosotros y dicen que son unos primates más, pues, ¿no? O sea, nos verán como algo más muy tosco, es más, ¿no? yo lo veo más allá. Ellos ni siquiera nos ven. O sea, viven en su mundo, a eso me refiero. Ven el mundo de una diferente manera, que ellos solamente te ven a ti como una ecuación más, un cálculo más, algo, pero no, con lo que ellos no necesitan digamos, socializar, no conectan con otras personas. Que no tienen la necesidad, a eso me refiero, justamente. Hay personas que tienen viven en ese mundo, hombres tan inteligentes o personas tan inteligentes
que se encierran en un mundo porque no ven el mundo de la misma manera que nosotros. Y eso ocurre con un montón de personas que han tenido un coeficiente intelectual muy alto. Sin ir muy lejos, también en época moderna, hace unos cuantos años atrás, no muchos, hubo también un científico que justamente trabajaba en la NASA, y estaba también, luego también era catedrático de una universidad, no recuerdo cuál, en Estados Unidos, y el hombre dijo no más, porque, o sea, se quería desconectar de la vida y se fue a vivir solo, tranquilo, o sea, porque ya no quería pensar más, ya no quería, o sea, dijo, no más, ¿por qué? Porque él había entrado a la universidad a los 11 años, o sea, ya había terminado la universidad a los 15. Hay una película muy parecida en eso de un hombre muy inteligente, que es con, no es Ben Affleck, está Ben Affleck ahí, pero no es Matt Damon. No, pero ese es otra cosa, ese es En Busca del Destino. Sí, En Busca del Destino es con Matt Damon, Ben Affleck, en la que él tenía un coeficiente intelectual. O no, era un chico inteligente, tenía un coeficiente, pero él nunca había querido ir a la universidad. Y en realidad él se envalentona porque los amigos ya le meten presión, él se enamora de una chica que está en la universidad. Ahí está, creo que es su psicólogo, su terapeuta. Es Robin Williams, ¿no? Claro. Por él también, por Robin Williams, es como que él se anima a entrar a la universidad porque, claro, él descubrieron en él que era un diamante bruto, era un chico con un coeficiente intelectual, pero él es otro caso. Él es un muchacho irreverente, que él sabe que es inteligente, pero él dice, bueno, pero yo no quiero ser físico, no quiero ser astronauta, no quiero ser físico nuclear, no quiero ser astrónomo, no quiero hacer nada. Pero yo creo que perdió el interés en todo caso. No, era un chico irreverente que no quería, o sea, a ver, que sabía de sus capacidades, pero que estaba bien limpiando, trabajando en limpieza porque tenía lo suficiente para vivir. Entonces, en la terapia con Robin Williams, lo que le enseña a él es de que él tiene la capacidad de, por eso se llama, en el caso de... ¿Es En Busca de la Felicidad? En Busca del Destino, En Busca de la Felicidad en español, porque en inglés es Good Will Hunting, como que una buena cacería o vamos, tú puedes, algo así, ¿no? Good Will Hunting se llama. Y en español era algo de En Busca del Destino, o En Busca de la Felicidad, o En Busca del Destino. En Busca del Destino creo que era. Y porque claro, prácticamente le meten el chip, el que la chica con la que él se enamora, que se vaya a una universidad, entonces él va a buscar, o sea, como que... Busca conectar con el mundo. Él sí conectaba con el mundo. O sea, lo que busca es, le enseñan a tener ambición. Ahí está. Claro, ya bueno. Porque es una cosa muy diferente a no conectar con no querer. Porque en el caso de este chico no quería. Él decía... O sea, él podía, pero no quería. No quería. En cambio, los otros chicos tenían un coeficiente que no les permite conectar, ¿no? En el caso de él sí, él salía a tomar con los amigos, le encantaban las peleas, salía, se embriagaban y se iban a pelearse en los bares, él tenía muy buena relación o sea, sabía actuar con las mujeres, por eso es que a la chica de esta universidad la seduce muy fácil, o sea... Dijo, no, a ella le gustan los inteligentes, y soltó un par de frases intelectuales en el bar cuando se pelea con el otro muchacho, cuando comienzan a discutir sobre el tema político y sobre ideologías, claro, la economía dentro de las ideologías, ¿no? Porque ahí hablan de Marx y hablan de otros tipos de, o sea, filosofías e ideologías políticas, económicas, socioeconómicas. Entonces, ya pues, ¿no? Entonces dijo, acá la conecto. Entonces el chico, desarrollarse, lo sabía hacer. O sea, interactuar con la sociedad lo sabía hacer. Pero era un chico que no tenía aspiraciones. Entonces, él, por el que los amigos, sobre todo Ben Affleck, que era su mejor amigo, lo fastidiaba para que vaya a la universidad, porque tú sí tienes cerebro. O sea, tú sí tienes cerebro. Yo sí puedo quedarme acá sin un don nadie, pero tú sí tienes cerebro. Tú puedes ser un famoso científico y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, esa es muy buena película. Esa sí sería muy buena si la pueden ver. Ahora, volviendo nuevamente porque yo creo que hasta ahorita hemos tocado las películas que hemos tocado, sí, o series que hemos tocado, te das cuenta que el desarrollo, a menos en la película de los personajes principales, delante de sus padres es muy cercana, es decir, si te das cuenta cómo se desarrolla el personaje de Ben Affleck ante una figura, porque creo que ahí la figura paterna vendría a ser Robbie Williams, el que le da el consejo. Sí, claro, correcto, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo, padre no necesariamente tiene que ser que te engendra, sino es el que está ahí como figura, claro, y te puede dar el mejor consejo. Justamente Matt Damon en esa película, claro, no había tenido la figura paterna. Claro, entonces a eso voy. Entonces, a veces, como lo decimos en un principio, la figura paterna es muy importante para el desarrollo, porque tanto paterna como materna, pero en este caso, como el Día del Padre, la figura paterna es muy importante para el desarrollo del niño. Porque, por ejemplo, te mencioné a ti que mi personaje favorito era Howard Wolowitz, más que nada porque yo veo el desarrollo de él.
Si te das cuenta cómo inicia en la serie y cómo termina, él era el más promiscuo, el más loco, el más nerds de todos, el que se creía Casanova pero no era nada, y termina casado como padre de familia y el más responsable de todos. Ah, sí. O sea, si tú ves el desarrollo de él, tú ves cómo se transforma una persona, un joven o un adulto joven, irresponsable, que vivía con mamá, que sufría de mamitis, que dependía totalmente de mamá, porque la mamá lo bañaba, la mamá lo compraba, lo llevaba a la dentista. Es muy graciosa la relación con la mamá. Y se transforma en un padre bajo sus condiciones, ¿no? Bajo el respecto, porque al fin de cabo la Bernadette... Sí, Bernadette es realmente la matriarca. Es otra mamá, porque lo trata como su mamá. Es que en realidad busca eso él, en realidad es eso que estos complejos... son estos complejos, estos temas psicológicos que uno tiene. Al final él buscó una mamá, alguien que lo gobierne, porque estuvo acostumbrado a eso, y Bernadette es exactamente eso, es su mamá. Es que yo creo que él no tuvo esa figura, y por eso, si te das cuenta, la relación que él tiene con el papá, con su suegro, es una relación, o sea, el papá lo mira y como que tú no eres como para mi hija, pues, ¿no? O sea, lo trata peor. Sí. Pero, aparte que Bernadette tenía su pasadito, ¿ah? Sí. Por eso también, o sea, hubo comparaciones como que teniendo esto te quedaste con esto. Porque, a ver, también. Hay una... Sí, el capítulo que había salido con su profesor. No, es muy bueno ese episodio. Que tú ves, o sea... Sí, claro, la diferencia entre... Un pata de 1,90, creo. 2 metros, creo que mide enorme. Y aparte era otra cosa, había sido su profesor en la universidad, pues, ¿no? Y se termina quedando, pues, con Howard. Entonces, ahora, hablando de películas, series, ¿ya? ¿Qué películas tú crees o recomiendas para el Día de Padre? Sí, a ver, ahorita, si tienes que recomendar. Como digo, o sea, películas no necesariamente como En busca de felicidad, que es el tema de... No, pero igual... Pero películas que tengan que ver, que tú digas, ok, que la influencia del padre es importante. Como digo, o sea, las que hemos tocado creo que sí, o sea, deben verlas, ¿no? La de que dije, la de Robin Williams, la de que se disfraza de... Grandma, ¿cómo se llama, no? O Nana, Grandma. No me acuerdo cómo se llama, pero es fácil de encontrarlas cuando buscas. Hoy en día, con el internet lo haces todo. O la misma guía, le agarras tu celular y dame toda la filmografía de Robin Williams y te va a sacar todas, pues, ¿no? Entonces, esa, incluso la trilogía del Padrino, véanla, porque igual es una super película. La que tú dijiste también. La de Matt Damon y... La de Matt Damon, esa es muy buena, pero no, bueno, esa en realidad, claro, porque Robin Williams también hace prácticamente la figura paterna ahí, pues, ¿no? Ahí La del último niño. Creo que ya me acordé, si no me equivoco, la de Robin Williams, la que se disfraza de mujer, creo que es Papá por Siempre. Creo que así se llama la película, Papá por Siempre, creo que se llama. Después, ¿cuál otra tenías tú? La que dijimos, la del último niño. Que no había, bueno, esa no, más que una figura paterna, ese es tiene que ver con el tema de la extinción de la raza humana, ¿no? Pero sí, o sea, hay varias películas. De repente por ahí, al momento de que ya este video salga, de repente vamos a aconsejar un par más y vamos a poner un par de listas. Creo que ha sido realmente un programa muy, muy bonito. Claro, creo no que No pensaba realmente que ibas a querer hablar del Día del Padre. Igual yo de por sí saludo a los padres que vayan a ver nuestro video. No sé si tú también quieres mandar un saludo. Sí, es un saludo para todos los papás en este día, para recordar su esfuerzo que hacen. No solamente a los padres de sangre, sino a aquellos padres que de alguna u otra forma fungieron de figuras para los niños, ¿no? Que ahora en día estamos grandes, me incluyen ellos, gracias a su esfuerzo, a su poco mucho que han podido dar o brindar para poder, a fin de cabo la sociedad se rige en lo que tanto tú haces con los otros, no tanto lo haces tú para ti mismo, ¿no? A fin de cabo, como tú dices, una sociedad sin jóvenes y sin adultos no funciona. Y el desarrollo como tal de un joven va a depender siempre de los adultos que lo están rodeando. Porque a fin de cabo, a veces pasa que en una familia no puede haber quizás un padre, pero está el tío, el hermano mayor, el padrino, o a veces las mamás, porque a veces hay mamás que fungen de padre y madre, los abuelos. Exacto, ¿de acuerdo? Recuerden que todos los momentos, pequeños momentos que pueden tener con las criaturas o niños que pueden ver en familia o en casa, son cosas que se van a quedar grabados en ellos y van a forjar de cierta u otra forma su personalidad y su forma de ser para poder ver y afrontar el mundo, que el mundo, a como está la situación ahora, está cada vez un poquito más complicada la cosa.
Así que ya saben, nuevamente, como siempre repetimos, suscríbanse, denle like, pongan la campanita y también comenten. Coméntenos si es que quieren que hablemos de películas o recomienden películas también del Día del Padre. También pueden recomendar temas, no sé. También recomienden temas. Y bueno, como repito, un feliz Día del Padre para los que sean papás. Pepito, ha sido un gusto. Nuevamente. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Chao.